compartir nuevamente con cada uno de ustedes en este culto del viernes en la noche la bendita palabra de nuestro Dios. Y para ello les invito a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, y vamos a estar compartiendo desde el versículo 7 al 9 y después el versículo 28 y posteriormente desde el versículo 34 al 36. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Oremos, amados. Espíritu Santo, gracias te damos porque hemos leído tu palabra y te pedimos, oh Señor, que nos ministres a cada uno de nosotros a través de ella. Tu palabra que es bendita, tu palabra que es verdad, tu palabra que no miente y que cambia y restaura los corazones. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias y te decimos amén. Estaremos ministrando bajo el título Exhortación para los días difíciles. Les invito a que presten entonces a continuación a las recientes noticias de estos últimos 2 meses que publicaron algunos diarios locales. Un tornado en uno de los condados de Alabama confirmó la muerte de 5 personas y múltiples lesionadas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se han reportado ya 7 tornados en Alabama. Y el director de gestión de emergencia, Brian Hastings, declaró lo siguiente: habrá más heridos y esperamos que haya menos muerte, pero ha sido un día salvaje. Más de 1 millón de trabajadores de la salud se contagiaron de la COVID-19 en las Américas y una cifra superior a 4.000 fallecieron por complicaciones asociadas a esta enfermedad, indicó la Organización Panamericana de la Salud. Y más de 30 líderes de América Latina, entre ellos 12 expresidentes, excancilleres y dirigentes políticos, se pronunciaron contra la intromisión de la OEA en los asuntos internos de Bolivia. Manifestamos nuestra preocupación y rechazo ante los comunicados del secretario general de la OEA, ya que el propósito de esta organización es fomentar el diálogo interamericano y la solución pacífica de controversias en el hemisferio, fueron las palabras de algunos de ellos. Al escuchar estas noticias, nos damos cuenta que la historia se repite en cuanto a la situación de desastres, pandemias y conflictos entre naciones. A través del tiempo, estas realidades se han manifestado, pero en diferentes contextos de acuerdo a la época que acontecieron. Y la anterior observación nos demuestra que los días difíciles estarán siempre presentes en este mundo. Y como seres humanos nos preocupamos entonces en gran manera. Esta actitud no es ajena
y para ello en la Biblia encontramos enseñanzas relacionadas con este tema. Aún dentro del pueblo de Dios, la fe de muchos puede ser tambaleada ante las circunstancias que debemos enfrentar. Por tal motivo, pudiéramos hacernos la siguiente pregunta o pensar: ¿puedo yo enfrentar los días difíciles? ¿Y qué haré para poder lograrlo? Les invito a conocer dos exhortaciones dadas por Jesús y que nos ayudarán a enfrentar esos días difíciles que acontecerán en nuestra vida. La primera exhortación es: adopta una postura correcta. Leamos nuevamente. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Jesús se encontraba en el templo enseñando el Evangelio al pueblo, y pudiéramos decir que fue una jornada bastante polémica, ya que en varias ocasiones trataron de tenderle una trampa para apresarle. Esto fue por parte de los maestros de la ley, los jefes de los sacerdotes y los saduceos, que eran aquellas personas que no creían en la resurrección. Estando aún en el templo y después de observar la ofrenda de la viuda y dar una enseñanza sobre ello, sus discípulos comienzan a elogiar la majestad y la hermosura del templo. Y es entonces que el Señor comienza a declarar acontecimientos importantes que sucederían en el futuro. Estas revelaciones mostrarían las señales de la destrucción de Jerusalén, la cual ocurrió en el año 70 después de Cristo, también señales del fin del mundo y la venida de Cristo. Ahora bien, ante la pregunta realizada de cuándo ocurrirían estas cosas, Jesús comienza a dar detalles de estas señales y su respuesta va más allá de enumerar las mismas. Veamos qué incluye la primera exhortación. Escapa de cualquier estado de desaliento en que te encuentres. Nuestro Dios conoce el razonamiento y el comportamiento del ser humano ante la llegada de los días difíciles. Y por tal motivo, entonces Él nos aconseja que debemos erguirnos. En otra versión de la Biblia, el término erguido es sinónimo de ánimo o animarse. Tal ocurre en la Nueva Versión Internacional, donde aparece reflejado el versículo de la siguiente manera: cuando comiencen a suceder estas cosas, cobrad ánimo. Y Jesús tenía conocimiento del desaliento que envolvería al pueblo judío al ver cumplirse su palabra, porque para todos no es extraño que Jesús, que Dios, conoce todo lo que va a acontecer en el futuro. Y es por ello que les exhorta a levantarse en medio de esas circunstancias por las que pasarían. Por eso, una vez más, mostró compasión al animarles. Y las personas no se comportan de manera diferente en la actualidad, ya que constantemente somos bombardeados por noticias desalentadoras que pueden provocar que seamos presas del desaliento. El hecho de que seamos hijos de Dios no excluye de tener esta actitud, o sea, no nos excluye de tener esta actitud, pero tampoco es razón para que no nos levantemos y enfrentemos el momento que nos ha tocado vivir sin temor. Y esto lo declara el salmista cuando dice:
no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Entonces, ¿qué harás a partir de ahora? No dejes que el desánimo invada tu vida y provoque temor en ti. No permita, amado hermano, que la fe se apague y llegue a ser una víctima más, al igual que aquellas personas que no tienen esperanza en Dios y viven una vida sin paz que solo Él nos puede brindar. Y esa es la razón por la que debes erguirte, debes levantarte y animarte. Y esto solo lo podrás lograr si alza tu cabeza hacia el cielo. Pudieras preguntarte lo siguiente: ¿qué quiso decir Jesús con la expresión de levantar la cabeza? Recordemos que anteriormente enseña que lo primero es ¿qué cosa? Cobrar ánimo. Y para poder mantenernos en esa actitud de confianza es necesario levantar la cabeza. Una vez más, el Señor les recuerda a sus discípulos que la mirada debe estar puesta en ¿quién? En Dios, el único que puede ayudarles, y cuanto más al estar cerca la redención. De manera que las cosas que iban a suceder en el futuro traerían para cada cristiano la acción de hacer suyas las palabras del salmista David cuando dijo: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, según el Salmo 3:3. Cuando levantamos nuestra cabeza, esto incluye levantar nuestra mirada y enfocarnos en lo que realmente es importante. Según el testimonio de una persona, veamos lo significativo de esta práctica. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, dice este hombre, una de las materias que tuve que tomar fue el atletismo. Y dentro de ella nos enfrentamos al salto de longitud. Un día todos tuvimos que saltar ante nuestro maestro, el cual nos observó atentamente sin decirnos nada. Y al terminar nos dijo que todos habríamos cometido el mismo error clásico y básico al pisar la línea de despegue, y era que nos fijamos en la arena donde íbamos a aterrizar. Quiero darles un consejo y que deben poner en práctica para lograr un excelente salto, dijo el maestro. Levanten la cabeza y alcen la vista. Esto va a jalar tu cuerpo en un ángulo que les permitirá tener una mayor longitud de salto. Alzar nuestra cabeza es demostrar que confiamos plenamente en nuestro Dios. Él nos dará el valor y la esperanza para mantenernos firmes por Cristo en medio de todas las situaciones difíciles que tengamos que soportar. Por eso, si mantenemos nuestra cabeza baja, no podemos avanzar hacia el triunfo. Existe una gran verdad que seguramente van a estar de acuerdo conmigo, y esta verdad no debe de ser olvidada en estos tiempos difíciles. Y es que antes de atemorizarte por lo que sucede en nuestro mundo, deberías esperar confiadamente la venida de Cristo, que traerá ¿qué cosa? Justicia y restauración a su iglesia. Recuerda que tenemos al Consolador, el Espíritu Santo, quien nos confortará, protegerá, animará y no nos abandonará aún si tenemos que sufrir o partir a la presencia de Dios. Así que solo nos queda una cosa, y es alegrarnos porque cosas mejores están por venir, para todo aquel que ha puesto su mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso es necesario descubrir la segunda exhortación de nuestro Señor para enfrentar los días difíciles, la cual es la siguiente: adopta una postura vigilante. Dice la palabra de nuestro Dios: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones
no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Por tanto, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Casi al final de la enseñanza dada por Jesús en el templo, aparecen advertencias para los hijos de Dios que ayudarán a mantener una postura vigilante en medio de las cosas terribles que van a suceder en el futuro. Por eso, Cristo centra sus palabras una vez más en la actitud particular que deben adoptar sus seguidores. Solo así no se comportarán como animales desesperados sin saber qué hacer en medio de una trampa, según la traducción del lenguaje actual referente a estos versículos. Teniendo entonces presente lo anterior, lo primero a tomar en cuenta es que eres responsable de ti mismo. Cuida de ti mismo, son las palabras dichas por el Maestro, y a su vez enumera elementos que especifican las cosas que nos pueden hacer caer. Si observamos detalladamente, todo está relacionado con la naturaleza humana del hombre caído. Y esto demuestra por qué Jesús hace tanto hincapié en ello. En diferentes ocasiones la palabra de Dios hace mención en cuanto a que somos responsables nosotros mismos de nuestras propias acciones y del fruto espiritual que podamos dar como creyentes. No podemos culpar a nadie, ni a las circunstancias, ni al propio Dios por deslizarnos y ceder ante cualquier tentación. El hecho de estar atravesando días difíciles no puede ahogar nuestra búsqueda y relación con Jesús. Nada justificará nuestra posición, y es por eso que se ha de tener cuidado de conservar nuestra salvación. Tal es el consejo dado por Pablo a la iglesia de Filipos cuando les exhorta: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amado hermano, si nos dejamos llevar por lo que acontece en estos últimos tiempos, podemos caer en el error de llenarnos solamente de las cosas que no son eternas y que no acumulan tesoros en el cielo. Él viene otra vez y debemos estar expectantes y listos. Y esto incluye el trabajo fiel en las tareas que Dios nos ha encomendado. No permita que su mente y espíritu se emboten con la vida descuidada, la bebida o la búsqueda necia del placer. No permita que las ansiedades de la vida lo sobrecarguen. Así estará listo para irse cuando Dios le mande, y mientras esto ocurra, intensifica tu tiempo de oración. Al hacer esta declaración, Cristo les recuerda una vez más la importancia de la oración. Y es que siendo Dios mismo nos da un ejemplo a seguir para enfrentar las adversidades de la vida. El mismo Señor conocía bien cómo podemos reaccionar ante diferentes etapas, y esto lo demuestra más adelante en el huerto de Getsemaní, en donde los mismos discípulos no pudieron estar orando junto a Él por un tiempo, a pesar de lo urgente de la situación que pronto todos atravesarían. Jesús dijo a sus discípulos que debían velar hasta su regreso. Y aunque han pasado cerca de 2000 años desde que Él dijera estas palabras, su verdad permanece. Y esto nos alerta que sí existe la posibilidad de menguar en la oración. Este es nuestro deber y debe ser nuestro anhelo ante estos días difíciles de los cuales somos testigos tú y yo.
No es momento para quedarnos mudos ante lo que ven nuestros ojos, sino es el momento de clamar y orar ante ello sin desmayar. Miremos lo que dice la palabra. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿En algún momento te has sentido débil ante la oración y has prestado más atención a cosas que no son tan importantes y que no requiere que le dediquemos horas de nuestro tiempo? Déjame decirte que todo en la vida del ser humano debe tener un balance adecuado y por tanto esta es la exhortación que nos hace Jesús en este pasaje. Entonces, ¿qué harás ahora? ¿Y qué actitud tomarás en el futuro? Jesús te ha dejado escrito en su palabra lo que debes hacer frente al día difícil. Ora, ora, ora. Amado hermano, quiero concluir recordándote que Jesús no abandonó a sus discípulos sin antes prepararlos para las dificultades de los años venideros, como tampoco ha sucedido con cada uno de sus hijos a través de cada etapa que le ha tocado vivir. Estas dos exhortaciones, adoptar una postura correcta y ser vigilante, estarán siempre vigentes estarán siempre vigentes hasta su retorno. Oremos pues. Señor, gracias te damos por esta palabra. Gracias te damos, Jesús, porque tú nos enseñas a través de ellas que aunque pasemos por tiempos difíciles, Señor, aunque escuchemos noticias que son desalentadoras para nuestras vidas, tú nos exhortas, Señor, que en medio de todo ello debemos de poner nuestra mirada en ti y debemos estar vigilantes y tomar una postura correcta. Ayúdanos, Señor, para que ninguna de estas cosas nos desvíen, Señor, de lo que realmente es importante. Ayúdanos, Señor, para estar listos para cuando tú vengas a buscar a tu pueblo o para cuando nosotros vayamos a tu presencia. Ayúdanos, Señor, y bendice a cada uno de tus hijos en este día. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias y te decimos amén. Dios les bendiga.